Si el campo no produce, la ciudad no come. Estos son agricultores en Vitoria-Gasteiz bloqueando el centro logístico de Mercadona en la zona. También en su centro logístico de Villadangos del Páramo, en León. Que las manifestaciones sirvan para señalar a unos de los mayores culpables del malestar en el campo, ya sea Mercadona, Carrefour o cualquiera de las otras grandes cadenas de supermercados. Es importante entender las claves que hay detrás de las movilizaciones del sector primario, así como los diferentes apoyos y argumentarios que se despliegan en torno a ellas desde los diferentes lugares de poder político y mediático. Y es importante entender esas claves porque no solamente afectan a la producción alimentaria, sino que el conjunto del esquema se reproduce una y otra vez en otros ámbitos productivos y sociales. Por ello, vamos a intentar dibujar la mayor parte del paisaje de una forma lo más sintética posible mediante el enunciado de una serie de tesis. Tesis número 1. El sector primario es heterogéneo. Aunque se hable de los agricultores en general, no es lo mismo una pequeña o mediana explotación familiar gestionada y trabajada por profesionales que un gigantesco regadío hiperintensivo propiedad de un fondo buitre dirigido desde Luxemburgo y trabajado por asalariados. Aunque se hable de los ganaderos en general, no es lo mismo una pequeña explotación extensiva, con los animales alimentándose al aire libre, o incluso una explotación intensiva de tamaño medio, que una macrogranja capaz de matar a miles de cerdos al día. Tesis número 2. Las explotaciones pequeñas y medianas son en general más respetuosas con el medio ambiente y con los derechos laborales que las macroexplotaciones y suelen tributar en España en un porcentaje mayor. Aunque hay excepciones, es fácil entender por qué se cumple esta regla. Los productores familiares y profesionales del sector primario tienen sus raíces en el territorio y muchas veces la voluntad de que su modo de vida continúe en generaciones posteriores. Esto sitúa los incentivos correctos a la hora de cuidar la tierra, gastar menos agua, cuidar a los trabajadores, etc. Sin embargo, y como ocurre en muchos sectores productivos, los grandes capitales del agronegocio solamente están interesados en obtener el máximo beneficio económico. Tesis número 3. Las explotaciones en manos de grandes fortunas y fondos buitre están ganando terreno a las pequeñas y medianas. Gracias a la competencia desleal por parte de las primeras y a los problemas de sostenibilidad económica a los que se enfrentan las segundas, los grandes capitales extractivos cada vez más están haciéndose con el campo español al mismo tiempo que las explotaciones familiares y profesionales van progresivamente cerrando. Por lo dicho en el punto anterior y también por una cuestión de soberanía alimentaria, redundaría en el máximo beneficio del conjunto del país, no solamente de las personas directamente afectadas, que seamos capaces de proteger a los pequeños y medianos frente al avance de los grandes capitales. Tesis número 4. Los elementos clave de la competencia desleal que ejercen las grandes explotaciones contra las pequeñas y medianas tienen que ver con su mayor tamaño, con su mayor músculo financiero, con su mayor capacidad de contar con departamentos específicos de gestión jurídica o económica y en general con su acceso a la economía de escala, pero también con su menor respeto al medio ambiente, con su mayor propensión a la ingeniería y a la ilusión, la ingeniería financiera y a la ilusión fiscal, o con la degradación de las condiciones laborales de sus trabajadores. Todo esto les permite producir un precio menor, transfiriendo las externalidades negativas al conjunto de la sociedad y así hacer un dumping de precios en el conjunto del mercado para expulsar del mismo a los pequeños y medianos que necesariamente tienen que producir a un coste mayor porque contaminan menos, pagan más impuestos y tienen mejores condiciones laborales. Tesis número 5. En el sector primario, además, la competencia desleal no solamente es horizontal entre los diferentes productores, con los grandes ejerciendo abuso contra los pequeños, sino también vertical, con las grandes cadenas de distribución operando en forma de oligopolio y forzando contratos con precios abusivamente bajos sobre el primer eslabón de la cadena. Pensemos que las 5 cadenas de supermercado más grandes, las conocéis, Mercadona, Carrefour, Lidl, Día y El Eroski, concentran casi el 50% de las ventas en España, lo cual les otorga un enorme poder a la hora de comprar los productos al sector primario, forzando los precios de compra a la baja para así poder aumentar
aumentar sus márgenes de beneficio. La apuesta por la compra pública masiva, por ejemplo mediante el suministro de alimentos locales de circuito corto en todos los centros de la administración o la creación de una gran empresa pública de distribución alimentaria, son medidas que podrían servir perfectamente para reorientar esta dinámica. Tesis número 6. El tercer elemento de competencia desleal tiene que ver con los tratados de libre comercio. A cambio de poder ampliar los mercados en los cuales los países industrializados de Europa pueden vender sus productos tecnológicos, es habitual utilizar al sector primario como moneda de cambio, permitiendo la importación de alimentos desde esos terceros países, aunque allí no se cumplan los mismos estándares sanitarios, ecológicos y laborales que en la Unión Europea. De esta manera, se importan productos alimentarios que han sido producidos con unos costes mucho menores, situando de nuevo a los pequeños y medianos productores europeos en una situación de desventaja por competencia desleal. Por si esto fuera poco, se genera así un funcionamiento profundamente antiecológico, según el cual una buena parte de los productos que se producen en España se destinan a la exportación y a no ser consumidos por nuestra propia población, al mismo tiempo que esos mismos productos se importan desde el extranjero para el consumo local, aumentando así de forma absurda la huella de carbono asociada con el transporte. Tesis número 7. Los diferentes gobiernos nacionales y también el Ejecutivo comunitario han trabajado siempre para favorecer los intereses de los grandes capitales extractivos del agronegocio y los grandes latifundios, postergando o incluso atacando los intereses de los pequeños y medianos productores. Dos ejemplos que están en el primer plano de las movilizaciones estos días son, por un lado, un diseño de las subvenciones de la PAC que premia a los grandes terratenientes y, por el otro, el establecimiento de una serie de requisitos para recibir esas ayudas y también otras que sitúa una carga burocrática y unos costes adicionales para la reconversión de las explotaciones que son mucho más fáciles de asumir por los grandes capitales que por los pequeños y medianos productores. Tesis número 8. Los pequeños y medianos productores del sector primario son los principales damnificados por los efectos del calentamiento global y el cambio climático, y son precisamente por ello mayoritariamente conscientes de la necesidad de tomar medidas significativas en este ámbito. Lo único que dicen, y parece una demanda razonable, es que el cumplimiento de los nuevos requisitos no les lleve a la quiebra económica, al tiempo que los grandes productores, que sí tienen el suficiente músculo jurídico y financiero para afrontarlos, se van quedando con sus tierras. Tesis número 9. La Agenda 2030 es un trampantojo de la extrema derecha, cumpliendo la misma función que cumplía durante el franquismo el trampantojo de la conspiración judeo-masónica. Los diferentes operadores parlamentarios y mediáticos de las derechas están agitando en nuestra época el significante vacío de la Agenda 2030, también la religión climática o el ecologismo radical, como una suerte de programa mundial con el cual la progresía estaría intentando acabar con el modo de vida de la gente trabajadora para mayor beneficio de las élites globales. Aunque es verdad que la progresía trabaja más para los grandes actores económicos que para la gente trabajadora, lo cierto es que la Agenda 2030 no deja de ser una serie de recomendaciones bien intencionadas y no vinculantes que hace la ONU y que al final nadie cumple. Se lo digo yo, que fui ministro de eso. La Agenda 2030 y otros terraplanismos todavía más absurdos que enarbora la extrema derecha política y mediática, como la manipulación climática mediante los chemtrails, cumplen la misma función que cumplía la conspiración judeo-masónica: señalar a un supuesto enemigo fantasmagórico para ver si así la gente se olvida de cuáles son los enemigos de verdad: Mercadona, los grandes capitales extractivos del agronegocio, los tratados de libre comercio y las regulaciones diseñadas para facilitar la competencia desleal. Porque, y esto no hay que olvidarlo, la extrema derecha no es otra cosa que el brazo político y mediático de esos grandes capitales que compiten deslealmente con los pequeños y medianos productores. Por eso están tan interesados en redirigir la indignación hacia un enemigo imaginario para proteger los privilegios de sus amos. Última tesis. Si la izquierda y los progresistas no ponen solución a los problemas reales del campo, entonces la extrema derecha
será capaz de penetrar políticamente en todo ese sector. Si el Gobierno de España y la Comisión Europea están verdaderamente preocupados por el avance del fascismo en Europa, entonces tendrían que disciplinar a los grandes supermercados, tendrían que implementar moratorias a la apertura de grandes macroexplotaciones y también que establecer un férreo control sobre las que ya existen. Tendrían que asegurar que ningún pequeño y mediano productor está vendiendo a pérdidas, tendrían que rechazar los tratados de libre comercio que perjudican a dichos productores, tendrían que reformar inmediatamente la política agraria común para hacerla más justa y tendrían que diseñar requisitos burocráticos y de reconversión de las explotaciones que sean asumibles por los pequeños y medianos. En España, además y en particular, y teniendo en cuenta la gravísima situación de sequía que estamos afrontando, el Gobierno tendría que reducir drásticamente el suministro de agua a las macroexplotaciones agrícolas y ganaderas para garantizar el consumo doméstico y el riego en las pequeñas y medianas explotaciones. Estas son las demandas reales y materiales del campo y si no son satisfechas solamente quedará llorar lágrimas de cocodrilo cuando la extrema derecha haya conseguido utilizar esa palanca para avanzar políticamente. Bueno, esto decíamos hoy en el editorial de Diario Red. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, y en La Base hablamos de las movilizaciones en el campo. Nadie podrá decir que no nos lo curramos para tratar de explicar las cosas con datos y con profundidad. Sara Serrano, ¿qué tienes preparado? Bueno, vamos a ver todos los detalles de estas movilizaciones y bueno, quería aprovechar también para recomendar una película que creo que refleja muy bien cómo asumir el marco discursivo del ecologismo frente al campo al final solo beneficia a la derecha y al gran capital. No la digas todavía, quédense para escuchar la recomendación. No aparece en la sección, así que la digo ya, esto va antes. Se llama El último cazador, es de hace unos años. Pues tenemos que ver El último cazador. Manu Levín, ¿qué nos traes? ¿Qué dice la prensa del campo? Vamos a ver todo el trabajo mediático que hacen los grandes medios de comunicación para ocultar los verdaderos problemas del campo y construir un enemigo ficticio hacia el que redirigir la rabia, como decías en el editorial. Y hoy además vamos a contar con Rubén Sánchez de Facua. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Tercera jornada de protestas del sector agrario. Ayer miles de tractores provocaron retenciones y cortes de tráfico en carreteras y autovías de 17 provincias. Además, hubo multitud de protestas en distintos puntos del país. En Cataluña, por ejemplo, 1.250 tractoristas tomaron el centro de Barcelona. Pero también se produjeron paros en Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón o Andalucía. En total, las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 personas y 2.562 recibieron sanciones administrativas. Además, el Ministerio del Interior ha dado instrucciones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que impidan las protestas en carreteras o núcleos urbanos en los que no hayan sido autorizadas. Las movilizaciones del campo, que se extienden ya por toda Europa, tienen previsto continuar todo el mes de febrero y algunas podrían extenderse hasta marzo. Pero la gran pregunta es, ¿quiénes están detrás de las protestas? Sí, resulta bastante complicado orientarse en unas protestas que han movilizado tanto a grandes terratenientes como a pequeños productores y trabajadores del campo. Estos días hemos visto imágenes de marchas de tractores enarbolando la bandera de España o pancartas contra la Agenda 2030, agitando el negacionismo climático, pero también de agricultores vascos y leoneses bloqueando los centros logísticos de grandes cadenas de distribución. Bajo la proclama de frenar la especulación y la compra de tierra por parte de agentes de fuera del sector agrario y de fondos de inversión, más de 500 baserritarras alaveses, convocados por la Unión Agroganadera de Álava, paralizaron los centros logísticos de Eroski y Mercadona en Gasteiz. No es lo mismo a quien se señala como responsable de la crisis del campo. No es lo mismo señalar a las políticas medioambientales o señalar a las grandes cadenas de supermercados. La diferencia fundamental entre ambos enfoques es la conciencia de clase. Los convocantes de las movilizaciones también son enormemente heterogéneos. Por un lado están las convocatorias más o menos descentralizadas, organizadas a través de grupos de mensajería como WhatsApp o Telegram, que están detrás de algunas de las tractoradas organizadas en los primeros momentos de la semana. El principal organizador de estas convocatorias es la recientemente creada plataforma 6F, que ha actuado al margen de las grandes organizaciones agrarias. Su objetivo es paralizar la economía a través del bloqueo de los principales puntos de suministro y sus
sus grupos de mensajería superan los 4.000 participantes. En la plataforma destacan dos personajes. Una es Lola Guzmán, una agricultora valenciana de 52 años que se declara apolítica y cuyas intervenciones contra la burocracia sindical, el Gobierno de España y la Unión Europea se han viralizado a través de TikTok y de Instagram. Hola a todos. Hoy el nominado es el presidente del Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero ni es nada. Mira, Pedro Sánchez, te diría tantas cosas, pero no te voy a decir nada, porque la felicidad que yo tengo en estos momentos, ni tú ni nadie me la va a interrumpir. Ya te advertí en muchos de mis vídeos que el día que la gente mía del campo despertara, tú no serías capaz de frenarla. Estás acojonado, ¿eh? Una persona apolítica que apunta contra los representantes públicos y las organizaciones sindicales, pero que no dice nada de los márgenes de beneficio de las grandes empresas y las cadenas de alimentación. No sé, suena a facha. Pues efectivamente, Lola Guzmán ha reconocido haber estado afiliada a Vox. ¡Sorpresa! El otro nombre destacado en la plataforma 6F es Saime da Pena, jurista de la organización, que sostiene que la plataforma incluye miembros tanto de izquierdas como de derechas. Transversal. Pero, si indagamos un poco, resulta que Saime Pena es quien estuvo detrás de la instalación de la pancarta que se desplegó en un edificio del centro de Madrid con el lema «Tú a Marruecos, desocupa a la Moncloa». Él fue el que gestionó la colocación de la pancarta en nombre de la organización nazi Desokupa. Pues bastante clarita la orientación ideológica, al menos de los organizadores de esta plataforma. Pero esta no es la única organización que ha estado sacando tractores a las calles, ¿verdad? Pues no, aunque la plataforma 6F ha tratado de atribuirse el éxito de las movilizaciones, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, una organización que aglutina a sindicatos que no se definen como de ultraderecha, ha recordado que fueron ellos los primeros en convocar movilizaciones para el 6 de febrero. Sucedió el 11 de enero y desde el lunes sus tractores han cortado el tráfico de carreteras y autopistas de Cataluña, Burgos y Áraba. Exigen una política agraria común, mejor regulada, que no facilite la agricultura y ganadería industrial, que se implemente de una vez por todas la ley de la cadena alimentaria y que se excluya a las pequeñas y microexplotaciones agrarias de la burocratización del sector para proteger así de los sobrecostes que acarrea a los pequeños productores. Desde la Unión de Uniones han denunciado también la instrumentalización que está haciendo Vox de las protestas del campo y a partir de hoy también se van a sumar a estas protestas grandes asociaciones agrarias como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Bueno, quizá lo que debería hacer la izquierda para no caer en el inmovilismo o peor, en la incomprensión absoluta y en el desprecio a lo que está pasando, pues no es tanto lamentarse porque haya otros, sus adversarios políticos, que quieran instrumentalizar las movilizaciones, sino preguntarse cuál es el potencial emancipador de estas protestas y hasta qué punto pueden empujar hacia un destierro del capitalismo agrario y trabajar y hacer política. Recordemos que esta desorientación y perplejidad de la izquierda frente a movilizaciones populares más o menos espontáneas tampoco es nueva. Pasó con los chalecos amarillos en Francia y pasó incluso, podríamos decir, aquí en España con el 15M, salvando eso sí las siderales distancias entre lo que fue el 15M y lo que estamos viendo ahora de momento. Y mientras tanto, la derecha no desperdicia la oportunidad de capitalizar el descontento de los agricultores y de instalar el marco mental que les resulta más favorable, el campo contra el ecologismo. Y lo están haciendo además de la manera más burda posible. Hemos visto a Rocío Monasterio subida a un tractor, cuando lo más cerca que ha estado su familia del campo es explotando cultivos de caña de azúcar con mano de obra esclava en Cuba. Ya, pero la hipocresía de la ultraderecha con los trabajadores del campo va más allá de los gestos. La derecha y la ultraderecha, que durante décadas han maniobrado políticamente para llevar al campo a la situación en la que está, ahora tratan de erigirse como su principal defensor. Todo por el campo, pero sin el campo. Sí, veamos solo 3 ejemplos de la hipocresía de la ultraderecha. Ejemplo número 1. Una de las principales demandas de los agricultores movilizados, no solo aquí en España, sino en toda Europa, es una política agraria común mejor regulada que rebaje las exigencias de producción. Pues bien, la actual política agraria común fue aprobada por el Parlamento Europeo en 2021 gracias a los votos de la mayoría de los populares europeos y también de gran parte de los eurodiputados de la extrema derecha.
Ejemplo número 2. La aplicación efectiva de la ley de cadena alimentaria, vulnerada sistemáticamente por las grandes superficies, que impide sobre el papel que las cadenas de supermercados compren a los agricultores sus productos a pérdidas, es otra de las principales demandas de los agricultores estos días. La ultraderecha parece apoyar esta reivindicación, pero hace 3 años, durante su tramitación parlamentaria, ni el PP ni Vox votaron a favor. El partido de ultraderecha dijo entonces que la ley era un fraude, que ponía trabas insoportables al sector y que llevaría a este a la ruina. Ejemplo número 3. Los tratados de libre comercio de la Unión Europea con terceros países. Los acuerdos comerciales, ahora en el punto de mira de los agricultores por las consecuencias que tiene la competencia desleal sobre los precios de los productos locales, llevan décadas siendo defendidos por la derecha. Sin ir más lejos, el Partido Popular llevó el acuerdo de Mercosur en su programa electoral de 2023 y Alberto Núñez Feijóo abogó porque España fuera el puente entre la Unión Europea y Mercosur. Bueno, y toda esta hipocresía tampoco ha pasado inadvertida en el campo, ¿verdad? Pues no, para terminar quiero que escuchemos un momento en el que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en la comunidad, Juan García Gallardo, es increpado por intentar buscar la foto con los agricultores. Hacerse la foto no, hacerse la foto no, aprovecharte de nosotros no. Venga, menos palabras y más hechos. Venga, que no hacéis nada ninguno. ¡Menos aplaudir a hacer! Hacerse la foto, no. Aprovecharte de nosotros, no. Mucha jeta, os importamos una mierda. Nos quedamos con ese abucheo de los trabajadores del campo al líder de Vox por tratar de capitalizar las jornadas de lucha. Muchas gracias, Sara. A ti. De beneficio que se entiende en la sociedad ha sido 718 millones, que ha sido un 5% más que el año pasado. Lo que yo me he llevado de dividendos en la empresa han sido, lo que me han repartido no me he llevado, 88 millones y además mi sueldo como presidente de Mercadona y consejero delegado son 11 millones de euros. 11 milloncitos de euros. No cobra mal, Manu Levín. No cobra mal. Enseguida escuchamos un poco más a Juan Ruiz. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, sigamos tirando un poco del hilo que planteaba Sara en la sección anterior. Veamos cuál es el trabajo absolutamente fundamental que hacen los poderes mediáticos, que son el brazo propagandístico de las grandes patronales de los distintos sectores económicos, para sacar del foco la responsabilidad que tienen sus propietarios, en este caso en los problemas de los agricultores y del modelo agrícola en general, y construir un enemigo diferente para redirigir y instrumentalizar un malestar que en realidad está provocado por los mismos sujetos y las mismas políticas que esos poderes mediáticos defienden a capa y espada. Vamos a empezar primero escuchando a un agricultor que menciona algunos de los que son los problemas reales del sector primario. Declaraciones a Europa Press. Hemos salido hoy, que teníamos que haber salido antes, ya hace tiempo, porque estamos ya cansados de precios abusivos a la hora de producir. Nos pagan siempre por debajo de los precios, nos exigen muchos productos químicos que no podemos para las plagas, y luego encima en los puertos nos entran materiales, productos con fitosanitarios que están prohibidos y luego pueden vender aquí en Europa cuando nosotros no los podemos utilizar. Entonces estamos por eso, por los precios del gasóleo, los precios a la hora de producir, estamos ya cansados de todo. Bueno, pues este agricultor nombra varias cosas que identifica como problemas para su actividad. Por ejemplo, habla de los precios de miseria que reciben por sus productos, a veces incluso por debajo de los costes de producción. Habla también de los precios del combustible o de un comercio internacional desregulado que provoca competencia desleal. Así es, lo acabamos de escuchar. Vamos punto por punto, si os parece. El primero, el de una cadena alimentaria injusta que deja márgenes de miseria, incluso pérdidas a quienes producen los alimentos y todo el beneficio para las grandes distribuidoras, los supermercados, es algo que clama al cielo. Mercadona y compañía pagan céntimos por un kilo de producto a los agricultores y luego te lo venden metiéndole márgenes del 400, 500, 800 o 1000%. Sí, así es. Vamos con algunos datos. Por ejemplo, según COAG, los plátanos se pagan a los productores a 27 céntimos por kilo y después se venden al consumidor final a 2,25 euros el kilo.
kilo, más de 8 veces más caro. O los limones, que se pagan a los agricultores a 20 céntimos el kilo y después se venden en el supermercado a 1,96 euros el kilo, es decir, casi 10 veces más caro. Bueno, te lo explicaba hace unos meses cuando la inflación en España estaba más alta el propio Juan Roch, presidente de Mercadona. Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogí una cliente de SPB siempre precios bajos y usted hace SPA siempre precios altos. Digo, pues ya lo sé, señora. Sí, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de... Porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. Sí, ya lo sé, señora, hemos subido los precios una burrada. ¿Qué me va a contar usted a mí? Pero es que si no se arruinaban los pobres, ¿verdad, Sara? Los supermercados como Mercadona estaban viendo asfixiados sus beneficios por la inflación y por eso tuvieron que subir los precios. Pues no, marzo de 2023. Mercadona dispara ventas a 31.041 millones tras subir precios, una burrada, y gana 718 millones en 2022, es decir, 5,5% más. Vaya, por Dios. Así que no solo no estaban perdiendo nada, sino que estaban ganando mucho más que nunca, ¿no? Más que nunca. En la pasada legislatura, al hilo de esto, el gobierno de coalición, tras meses de presión al PSOE por parte de Unidas Podemos, aprobó la llamada Ley de la Cadena Alimentaria, lo decía antes Sara. Fue una ley que, aunque no era la reforma agraria, ni muchísimo menos, prohibía la venta a pérdidas, es decir, prohibía que se les pague a los agricultores por sus productos menos de lo que le cuesta producirlos. Que se cumpla esa ley es una de las reivindicaciones del sector, lo decía el agricultor que escuchamos antes, que hablaba de los precios abusivos con los productores. ¿Y qué votó la derecha que hoy trata de ponerse al frente de las protestas de esos agricultores? Lo decía antes también Sara. El PP y Vox no apoyaron la ley, no apoyaron prohibir la venta a pérdidas, o dicho de otra manera, votaron a favor de que Juan Roch y compañía les puedan seguir haciendo esto que veíamos, pagarle los limones o los plátanos por debajo del coste y después obtener beneficios récord cobrándonos a nosotros 10 veces más en el supermercado. Quedémonos con esto. Siguiente problema que nombraba ese agricultor. En los puertos nos entran productos con fitosanitarios que están prohibidos y luego pueden vender aquí en España cuando nosotros no los podemos utilizar. Esto decía. ¿Qué provoca esa situación? Los tratados de libre comercio, las políticas neoliberales que dejan a sectores productivos enteros a los pies de los caballos para favorecer a los grandes capitales internacionales. Ok, ¿y qué piensan las derechas que hoy se suben al tractor insultando la inteligencia de los agricultores de los tratados de libre comercio que perjudican a todos esos agricultores? Pues vamos a ver, lo sentido del voto de los partidos políticos españoles a los tratados de libre comercio en el Parlamento Europeo. Acuerdo comercial con Perú y Colombia, el PP votó a favor. Acuerdo de asociación con Centroamérica, el PP votó a favor. Acuerdo de asociación con Ucrania, el PP votó a favor. Acuerdo de asociación con Moldavia, el PP votó a favor. Acuerdo de asociación con Georgia, el PP vuelve a votar a favor. Acuerdo económico y comercial global con Canadá, el PP vota a favor. Acuerdo de asociación económica con Ghana, el PP vota a favor. Acuerdo de libre comercio con Singapur, el PP vuelve a votar a favor. Acuerdo de asociación estratégica con Japón, el PP vota a favor. Acuerdo de libre comercio con Vietnam, el PP vota a favor. Vaya, el PP a favor de todos. ¿Y Vox? Bueno, el eurodiputado de Vox, Herman Tertsch, en X. Mi voto, que también fue a favor, lo decidí seguro de que el acuerdo comercial con Vietnam ofrece muchas oportunidades para España, que su arroz no compite como el de Camboya. No excluyo que a veces me equivoque con el voto, pero respetable como los demás y hecho por el bien de España. Por el bien de España. Bueno, las derechas a favor de todos los tratados de libre comercio que destrozan al sector primario español y europeo. Tercer elemento que denunciaba el agricultor al que escuchamos al principio, los precios del combustible. El periódico, junio de 2022. El Congreso convalida el tope al gas con la abstención de PP y Vox. Los partidos de derechas critican el fracaso de la medida. Maldita.es, octubre de 2022, cuando el PP calificó de timo la excepción ibérica y Feijóo dijo que la eliminaría. Prohibir pagar a los agricultores por debajo del coste de producción. En contra. Tratados de libre comercio global. A favor. Controlar los precios del combustible. En contra. Hay que ver lo que defienden el PP y Vox, las demandas de los agricultores. Tremendo. Acabamos este bloque con el ecólogo del CSIC, Fernando Valladares, en 4, lamentándose de que los verdaderos problemas del sector, que son algunos de los que veníamos enumerando, se vean desplazados para ser sustituidos por otros que ahora veremos. Los agricultores y ganaderos no dan abasto.
están con unos márgenes laborales económicos mínimos y entonces lo que es, ellos solo ven problemas. Ven dificultades, lo que estaban comentando, los márgenes económicos de las semillas, de todos los productos, a cómo le compran la comida, es tan escaso, es todo tan cruel, es tan injusto que al final se manifiestan, o sea, al final saltan los remaches sociales porque hay un colectivo tremendo que está siendo sobreexplotado. Y el causante de todo el problema siempre se va de rositas. Nunca veréis a un representante de las grandes superficies por aquí en un programa como el vuestro. Nunca veréis a los inversores que están perfectamente deslocalizados en Arabia Saudita o en Rusia. Esos es a los que hay que ponerles tope. Para ahí necesitamos unos políticos valientes que digan, vamos a parar la hemorragia por donde más sangra. Pero todo esto necesita que pongamos las cartas realmente sobre la mesa. Y las cartas con más peso nunca están en la mesa. El causante de todo el problema siempre se va de rositas. Nunca veréis a un representante de las grandes superficies por aquí en un programa como el vuestro. Nunca veréis a los inversores que están deslocalizados. Esos es a los que hay que ponerles tope. Las cartas con más peso nunca están sobre la mesa. La verdad es que cristalino, Fernando Valladares. Y apuntando a lo que nos ocupa, que es el rol de los poderes mediáticos. Porque, a ver, ¿cómo se logra instalar la idea de que las derechas, que como estamos viendo defienden a capa y espada el modelo que condena a los agricultores, en realidad son quienes abanderan y representan a las protestas? Pues por un lado, sacando de la ecuación a los verdaderos enemigos del sector. Nunca vemos a los verdaderos responsables en programas como el vuestro, decía Valladares. Ni a las verdaderas víctimas habría que añadir, porque tampoco se está hablando nada estos días de los jornaleros o de las temporeras migrantes que sirven de mano de obra barata para que se forren las grandes explotaciones del agronegocio o Juan Roig. Y además sufren todo tipo de abusos y bueno, eso tampoco existe. Absolutamente. El sujeto más aplastado se omite y el sujeto que aplasta o también se omite, como decía Valladares, o se defiende abiertamente. Libre mercado. Los agricultores han aumentado sus márgenes y no los Los supermercados no se están aprovechando de los consumidores, más bien al contrario. La realidad no se corresponde con el populismo que destilan los sectores más radicales de la izquierda española, que siempre han tratado de mostrar a los grandes supermercados como despiadados capitalistas. Eduardo Inda en Telecinco. Nosotros hemos subido los precios un 10%, sí, pero es el pequeño comerciante. Los costes para nosotros han subido un 12%, con lo cual el margen de Mercadona se ha reducido notablemente. Y Mercadona, hay que decir que el año pasado subió los sueldos a sus 90.000 trabajadores. Este señor ha creado 95.000 puestos de trabajo, subió los salarios de sus trabajadores un 6%. Un 6%. Que me diga a mí alguien qué empresa de este país ha subido sus beneficio son 718 salarios. millones, un 6%. ¿no? Bueno, más de Eduardo Inda en Telecinco diciendo lo mismo, pero con barba. Que no estamos hablando de un capitalista despiadado, precisamente, que, insisto, ha subido el salario el año pasado a sus trabajadores un 5%, ha creado 100.000 empleados y ayuda a chicos y chicas que van con proyectos de Y es de un startups. ejemplo de innovación en el mundo. A ver, yo creo que esto lo puede decir alguien que tiene un currículum. Si no tienes un currículum, cállate. Bueno, Belarra tiene un currículum, ¿qué es esto? Un folio en blanco. Bueno, esto es el currículum de Belarra. Telepatronal, qué bueno es Juan Roig, un ejemplo de innovación en el mundo y además ayuda a los niños. ¡Qué asco! En fin, bueno. Pero además de omitir en sus enfoques a los verdaderos enemigos del sector o de defenderlos abiertamente cuando toca, como acabamos de escuchar, la clave del trabajo ideológico de la derecha en todo esto no es lo que acabamos de ver. Es la construcción de un enemigo alternativo contra el que dirigir la ira del campo. Querido pequeño agricultor español, puede que pienses que tu enemigo son los grandes distribuidores que te pagan una miseria por tus productos y después se forran metiéndoles un margen de beneficio del 500%, o que son los grandes terratenientes que esquiman la tierra y el agua, o los tratados de libre comercio que producen competencia desleal. Pues no, olvida todo eso y escucha un rato la prensa libre española, que te vamos a explicar quién es tu verdadero enemigo. Exactamente. Escucha, por ejemplo, a Kake Minuesa. A la agricultura y a la ganadería se le va a unir la pesca y el transporte en estos días. Todos en contra de la Agenda 2030 y todos en contra de la ruina dictada y no votada por alguien en Bruselas. Bueno, la Agenda 2030 son recomendaciones de la ONU y no de alguien en Bruselas, pero bueno, ¿qué más da ya? Total. ¿Qué más da? ¿Qué es eso de la Agenda 2030? Nadie lo sabe, ¿verdad? Pues precisamente por eso les sirve. No es más que un significante vacío, lo decía Pablo en el editorial, como lo fue en su momento la conspiración judeo-masónica, que era la causa de todos los males de España. Esto es
la Agenda 2030, que funciona exactamente de la misma manera, y la clave aquí es repetirlo y repetirlo y repetirlo. Por eso, cuando toca hablar de este tema, la derecha mediática no te habla de Juan Roig, ni de los tratados de libre comercio, ni de los jornaleros explotados, ni de las macrogranjas, ni de los campos de golf que se llevan el agua, porque todo eso les parece estupendo. En lugar de todo eso, te sacan a figuras como esta tal Lola Guzmán, la mencionaba Sara, vinculada a Vox, a la que te venden como representante de las demandas del sector para que coloque sus mensajes. ¿Algún ejemplo? ¿Cuál es la razón que os trae aquí? Que estamos en contra de esta maldita Agenda 2030 porque es la que nos está arruinando el campo, los animales. Ya no es solo agricultura y ganadería, son las presas de pantanos, nos quieren privatizar del agua, estamos en contra de las vacunas, ya se ha visto que esto es una pandemia, no una pandemia. Está falleciendo gente joven, gente sana de infartos y de derrames cerebrales. No quieren hacer autopsias hospitalarias y todo esto es muy sospechoso. Eso es lo que quieren estos hijos de puta. Mirad lo que han hecho esta noche. Mirad qué cielos tenemos. Eso no son nubes. Eso no son nubes. Eso es el veneno que nos han soltado esta noche. Mirad qué bien se lo han pasado los hijos de puta. Mientras nosotros dormimos nos están envenenando. Están enfermando nuestros animales, están matando nuestras plantas y estamos enfermando a las personas. Nosotros enfermamos porque según estas élites, aquí sobramos la mitad. Oye, pues es una líder. Esta es una líder, dice Eduardo Inda. En fin, creo que queda claro a estas alturas cómo funciona el truco aquí. Sí, ¿verdad? Vamos a acabar viendo una muestra de los efectos que tiene toda esta tinta de calamar mediática en algunos agricultores movilizados. Dale, Xavi. Encontramos también estas otras. Estamos contra algunos puntos de la Agenda 2030. Derogar la Agenda 2030. ¿Por ejemplo? Podría ser muchos. No, prefiero no entrar en ese... O la Ley de Bienestar Animal. Que habría que modificar. Yo en ese ámbito tampoco me quiero meter. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Qué habría que modificar de la Agenda 2030? La verdad que no lo sé. Y de la Ley de Bienestar Animal no lo sé tampoco, no me quiero meter ahí. En fin, a ver, ni condescendencia de decir, pobre chaval que no sabe lo que dice, le están manipulando, aquí cada uno sabrá dónde se ubica, pero tampoco caer en el error de pensar que eso que está diciendo este trabajador ha brotado solo en su cerebro. Es el efecto de toda esta acción mediática y digital mentirosa de la derecha ante la incomparecencia de la izquierda. Lo estaba contando antes Sara, en el sector hay contradicciones. Hay señoritos y patronales que van con las banderitas y que hablan de la Agenda 2030 y pequeños agricultores que han sido arrastrados a esos planteamientos de los que son sus verdaderos enemigos, pero también hay trabajadores que lo tienen claro y que están manifestándose en la puerta de Mercadona. Las izquierdas harían bien de dejar de despreciar todo esto, lo cual supone precisamente hacerle el juego a la derecha, y en trabajar, hacer política para convencer a más gente en el sector de que sus enemigos no son ni los agricultores de otros países, ni la Agenda 2030, ni las vacunas del COVID. Sus enemigos son las políticas neoliberales, la desregulación, los señoritos y los grandes oligarcas del agronegocio que dicen todas estas chorradas de la Agenda 2030 para dirigir el malestar de los pequeños contra un espantapájaros, mientras ellos se lo siguen llevando crudo. El agua, la tierra, el medio ambiente, los beneficios y al sector en su conjunto. Gracias, Manu. Los costes son 1,35. De esos de lo que nos preocupamos. Que los agricultores tienen que ser rentables, que los ganaderos tienen que ser rentables, por supuesto. Lo que pasa es que eso a nosotros no nos toca, ni nosotros podemos, pues no podemos hacer nada, o sea, no podemos, pues como a todos los proveedores. Bueno, hoy nos acompaña Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Rubén, muchas gracias por atender a la base una vez más. ¿Qué tal? Muy buenas. Rubén, para que todo el mundo lo entienda, ¿quiénes son en última instancia los mayores responsables de los precios que pagamos los consumidores finales de los productos agrarios? Bueno, pues deja que te conteste con una oferta que mientras esperaba acabo de ver en Twitter. Una oferta de día que dice que baja el precio de un bote de garbanzos un 37%. De repente, o sea, tenía antes un precio, lo baja un 37% porque tiene capacidad de hacerlo, porque ese es el poder de decisión de una de las principales cadenas de supermercados sobre un precio de productos que vienen del campo. Teóricamente no lo está vendiendo a pérdidas porque eso está prohibido, por lo tanto, con ese margen puede jugar. El agricultor, el pequeño agricultor sobre todo, tiene el mismo poder de decisión sobre el precio al que está vendiendo su producto como el que tienes tú o yo como consumidores sobre el precio al que lo compramos.
nulo poder de decisión. Por tanto, por medio, fundamentalmente, las grandes cadenas de distribución, las grandes cadenas de supermercados y quizás algún gran intermediario, algún gran empresario del sector alimentario, si tienen poder de movimiento al alza o a la baja en los precios, poder de presión al agricultor para apretarle, incluso para obligarle a vender ilegalmente por debajo de costes y, por supuesto, poder para subirnos el precio a los consumidores y que no tengamos más remedio que aguantarnos porque todos van a una cadena toma una decisión de subir un precio, por ejemplo, en el aceite de oliva, y el resto de cadenas siguen la misma decisión. No se esfuerzan en competir unas con otras, sino que sencillamente mimetizan, por ejemplo, el precio que aplique Mercadona o su aceite de oliva de marca propia. Sara. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Desde Facua habéis denunciado el encarecimiento de hasta un casi 900% del precio de determinados alimentos básicos en los supermercados con respecto a su precio de origen. Yo quería preguntarte por qué no se está cumpliendo la ley de la cadena alimentaria y qué se podría hacer para que efectivamente se cumpla en la práctica. Bueno, distintas organizaciones del sector agrícola plantean que es que no hay inspecciones, que hay muy pocas inspecciones y que luego cuando se producen multas, que algunas trascienden del Ministerio de Agricultura, la cuantía realmente es ridícula. O sea, digamos que merece la pena saltarse esa ley, forzar a venta a pérdidas al agricultor porque luego el castigo posiblemente sea inferior al beneficio que están obteniendo ilícitamente. Hay que inspeccionar mucho más, hay que controlar más y hay que plantear que las sanciones sean más duras o que la normativa que regula la ley de cadena alimentaria endurezca por sí la cuantía mínima de las multas para que luego no se puedan modular a la baja. Yo creo que tenemos claro, ¿no?, la gran diferencia de origen a destino. El ejemplo actualmente del limón sería el paradigmático de cómo se puede llegar de 20 céntimos en origen hasta 1,95 € en destino, un 875% de subida. Pero la cuestión, además, es que estamos viviendo una coyuntura en la que llevamos ya un año y un mes, desde enero del 2023, en la que está prohibido subir márgenes. Lo dice la ley, lo dice el Real Decreto Ley por el que se promulgó esa famosa bajada del IVA en los alimentos o en buena parte de los alimentos básicos, ¿no? Está prohibido subir márgenes, pero en cambio vemos cómo de origen a destino hay también subidas a lo largo del último año. Estamos viendo cómo la diferencia entre el precio en origen y el precio en el supermercado está aumentando en ciertos productos a lo largo de los últimos meses y eso es porque alguien está subiendo margen, sea el supermercado, sea el que provee al supermercado. Ante eso se puede intervenir. No hace falta aprobar una nueva ley que intervenga el precio o el margen, que también habría que hacerlo, sino que se puede intervenir ante la subida de margen sancionando a quien lo hace, entre otros a los grandes supermercados. ¿Por qué no se está haciendo? Yo creo que es una de las grandes preguntas que tendríamos que plantearle los consumidores al gobierno. ¿Por qué aprueba una ley que, si bien no llega al extremo de lo óptimo, que sería fijar el margen máximo y por tanto el precio máximo a un producto, sí dice, bueno, de momento están caros, pero vamos a congelarlo, vamos a congelar el margen? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué cuando el ministro de Agricultura, el ministro Planas, dijo que él iba a controlar esas diferencias, esa evolución para tomar medidas, al final no cumplió la promesa y lo único que hace es salir públicamente a defender a los supermercados diciendo que le han contado que sus márgenes son muy estrechos, pero sin verificarlo? ¿Y por qué desde los ministerios de consumo, antes de Alberto Garzón, ahora de Pablo Ustinduy, no se ponen en marcha procedimientos de investigación? Porque es consumo quien tiene la competencia sancionadora ante esas subidas de márgenes. Ahí el gobierno tendría que trabajar, tendría que dar un giro importante, en el caso de Planas, dejar de ser el ministro de los supermercados y ser el ministro de los agricultores y favorable a los intereses de los consumidores. Y por otro lado, si bien es cierto que el nuevo ministro de Consumo, que es Ustinduy, al menos ya ha dicho públicamente que efectivamente él tiene la competencia sancionadora, algo que Garzón negaba, lo que no hace es dar el paso de abrir esa investigación porque sigue a la espera de que en Agricultura le faciliten los datos de sus propios estudios, que no van a hacer. Manu. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más allá de este tipo de medidas, digamos, encaminadas a obligar a quienes tienen la sartén por el mango a hacer las cosas un poco mejor, a reducir un poco sus márgenes de beneficio, a pagar un poco mejor a los agricultores, cabría pensar también fórmulas que supongan directamente quitarles la sartén, ¿no? No solo obligarles a hacerlo un poquito mejor, sino quitarles el poder que tienen, o bien mediante supermercados públicos que no tuvieran ánimo de lucro y que por lo tanto tuvieran capacidad de pagar mejor a los productores y de cobrar menos a los consumidores,
consumidores, o bien, si hablamos de una fórmula que sigue en manos privadas, que por lo menos esté en las manos de los propios productores, ¿no? Que pongan directamente sus productos en el mercado saltándose a los intermediarios. ¿Qué opinas? ¿Cómo valoras esas posibilidades? Absolutamente. Nosotros partimos de que lo público es lo que puede ser garantista de dar buenos precios, de dar buena calidad, etcétera. Lo público que dejó de ser público en España hace muchos años, ¿no? Por políticas de González y Aznar, se privatizó prácticamente todo, ya queda bien poco por privatizar, casi Renfe y poco más. Bueno, no tenemos empresas públicas que garanticen precios bajos, podríamos tenerlas, podríamos no haber prescindido de ellas, y en el caso de un supermercado público o de una serie de supermercados públicos, de fomentar también la producción y venta directa en el ámbito local, está claro que son iniciativas, pero quizás a medio y largo plazo, porque de golpe y porrazo no se podría implantar y encontrar la solución al problema, pero desde luego en Facua compartimos el criterio de que una empresa pública, sea del ámbito que sea, siempre, si está en buenas manos, en manos que busquen el bien común, pues posiblemente van a dar un precio competitivo, si van a forzar a las empresas privadas a tener que bajar los precios en lugar de unirse a ellas, a subirlas todas a una. Muchísimas gracias por atender a La Base. A vosotros, un abrazo. Bueno, llegamos al final. Vamos a dejaros con un tema que habla un poco de los urbanitas, con cierto sentido crítico. La Llorona, de la Polla Records. Hasta el lunes.